Buenas tardes, mi nombre es Marisol Telles, de la licenciatura de Derecho del Centro Universitario Guaymas Tlacomulco. El día de hoy me encuentro con la licenciada en Derecho Ana Rosa Lucas Castro para realizar la entrevista relacionada con temas de Estado de Derecho, principio de legalidad, principio de legitimidad, principio de limitación, principio de Estado constitucional y Estado democrático. Me gustaría empezar preguntándole a usted, ¿qué es para usted el Estado de Derecho? Bueno, el Estado de Derecho es un sistema político en el que la característica principal que impera pues en él es precisamente la existencia de un orden jurídico y que sobre todo este orden jurídico se cumple, se aplica por las autoridades. Y también el hecho de que las autoridades políticas, las autoridades administrativas, jurisdiccionales, cumplen con la ley de manera cabal, tal cual se señala, y que por supuesto esta aplicación va dirigida regularmente o comúnmente a los ciudadanos, y que también desde luego que los ciudadanos cumplen con la ley. De esta manera pues nos encontramos y se actualiza el Estado de Derecho en el sentido de que tanto autoridades como ciudadanos cumplimos la ley. Sí, bueno, de la manera que habíamos investigado también considero, bueno, estoy de acuerdo con su respuesta. De igual manera, investigando, según un autor, dice que la doctrina del Estado de Derecho es considerada principalmente en tres, de cómo surge el Estado, que es la teológica, creado por Dios, la social, que es por un pacto social entre la sociedad, y la histórica, que dice que es el Estado surge a la necesidad de un hombre dentro de una sociedad. ¿Usted considera que cuál de estas doctrinas es la que más se acerca a la realidad? Yo considero que la del pacto social o la de precisamente la que señalabas, la segunda, no, la segunda, la que mencionaste, la del pacto social, precisamente porque tiene que haber un acuerdo. Cuando existe un acuerdo de voluntades, en este caso entre el gobierno y los ciudadanos, pues realmente se puede dar, a diferencia de cuando se impone. Entonces yo considero que la que más actualiza en nuestro país es precisamente esa, pero en cuanto al nacimiento. Ya en cuanto a la práctica jurídica, si pudiéramos decirlo que hay ciertas imposiciones por parte del gobierno hacia los ciudadanos. También investigando más a fondo, consideraba este autor que actualmente vivimos una doctrina liberal en la que el Estado busca delimitar el poder, no tener el poder absoluto, que se incluye en el principio de limitación. Es decir, que este principio nos dice que no solamente existe un solo poder, sino que está dividido en varias entes. ¿Usted considera que realmente es una buena forma? Sí, por supuesto, inclusive nuestra Constitución Política en el artículo 49 constitucional establece la división de poderes. Y esta división de poderes pues precisamente lo que nos da como resultado es ese equilibrio de poderes, precisamente para que no lleguemos a esa concentración de poder. Y considero que es una forma idónea en cuanto a la división, puesto que equilibra los poderes y de alguna manera se distribuyen las tareas en el país. Pasando al siguiente tema sobre el principio de legalidad y la legitimidad, como estudiantes de Derecho debemos de conocer estos dos conceptos, pero me enfoqué más en la legitimidad, porque dice que tiene una relación directa con la política, y en este momento que estamos viviendo en México se están viendo elecciones sobre el futuro de nuestro país. ¿Usted cree que la legitimidad sí se está llevando a cabo o simplemente es un decir? No me consta porque realmente yo no soy militante de algún partido político, pero sí hay muchas referencias que nos señalan, muchos datos que nos señalan que ha habido ciertas imposiciones y que realmente se reconocen esos poderes, sí, pero a través de la coacción. Es decir, que no necesariamente se respetan esos procedimientos electorales, sino que en muchas ocasiones se han impuesto candidatos y decisiones de autoridades políticas superiores para estos procedimientos. Entonces yo creo que sí hay cierto equilibrio,
pero en algún momento sí se dan esas imposiciones. Ok. Hablando en otro tema interesante, estamos tratando el principio del Estado constitucional, el cual decía que se basa principalmente en la Constitución. Un Estado constitucional, su base principal es la Constitución, y la Constitución no busca tener un fin, ya sea político, como lo mencionaba, o judicial, por así decirlo, sino que simplemente se cumpla lo que dice o establece la Constitución. ¿Cuál cree que es la relación que existe entre el Estado de Derecho y la sociedad democrática? Relación entre el Estado de Derecho y la sociedad democrática. O Estado constitucional. O Estado constitucional. Bueno, la sociedad democrática, o como tal la democracia, es un principio establecido en la Constitución política. Inclusive, hablar de Estado de Derecho, partimos de lo que establece la propia Constitución política, entonces sí hay una relación directa. La base es la Constitución principalmente, y más aquí en México se procura respetar. Para ello tenemos pues a los distintos poderes, y uno de ellos es el Poder Judicial, que precisamente vela por la conservación de los principios y de las normas establecidas en la Constitución política. Bueno, hablando sobre el Estado de Derecho, el Estado constitucional entra en contraparte del Estado democrático. Bueno, uno de sus principales principios del Estado es respetar la decisión de los pueblos, de la sociedad, pero también respetando al ganar la mayoría, pero sin dejar al lado la minoría, por ejemplo ahorita en las votaciones. Pero usted considera, bueno, aparte de, ¿existe una relación entre estos tres o cada uno está por su parte? O sea, el Estado constitucional, el Estado democrático y el Estado de Derecho. En nuestro caso mexicano yo considero que están inmersos precisamente y reconocidos en la Constitución política. Lo comentaba hace un momentito, hablar de democracia es hablar de principios y de una forma, inclusive un sistema de gobierno en México, dentro de nuestro Estado mexicano. Hablar de Estado de Derecho es precisamente basarnos en la Constitución política, entonces yo considero que van de la mano, que ambos, que los tres de alguna manera contribuyen para lograr los principios constitucionales y sobre todo la conservación del Estado de Derecho. Dentro de estos estados entran, como le mencionaba al principio, los principios de motivación y de limitación. ¿Podría definir estos? ¿Los conoce? El principio de limitación y de motivación. Ok, el principio de motivación tiene que ver sobre todo, y yo lo relaciono mucho con el principio de legalidad. Cuando nosotros hablamos del principio de legalidad tenemos que fundar y tenemos que motivar, o sea, es decir, que tiene que haber una razón, tiene que haber una justificación del por qué nosotros estamos aplicando el derecho en determinados casos, en determinados juicios, etc. Esa es la motivación. Yo la relaciono mucho con este principio. Y el otro principio... El otro es principio de limitación. De limitación, por supuesto que sí. Nosotros estamos limitados jurídicamente, políticamente, socialmente, pero sobre todo en el área jurídica estamos limitados en el sentido de que sí tenemos ciertos derechos y ciertas obligaciones, pero nuestro derecho y nuestra obligación, sobre todo nuestro derecho, termina cuando empieza el derecho de nuestro semejante, de la persona que está a nuestro lado. En este caso, de nuestra familia, de la sociedad, de nuestros compañeros de trabajo. Entonces hay ciertas limitaciones, pero para conservar un orden jurídico. Ok. Y bueno, me parece muy importante, igual de la misma manera que he investigado, el principio de motivación, como usted menciona, tiene una estrecha relación con la legitimidad. Asimismo, entra el principio de la seguridad jurídica. ¿Podría mencionar cuál es la importancia de este principio? Sí, por supuesto, está reconocido en la Constitución política como tal. Este principio está relacionado con los derechos a la seguridad jurídica y que es uno de nuestros derechos fundamentales reconocidos precisamente en la Constitución, y que estos tienen que ver con la actuación de las autoridades hacia nuestra persona y hacia los actos jurídicos que nosotros realizamos, es decir, con qué certeza nosotros los ciudadanos acudimos a las autoridades para que
se lleve a cabo, para que se abra un juicio, para que se dicte una sentencia, etcétera. Entonces hay mucha relación entre esto y los derechos consagrados en la propia Constitución. Como lo mencionaba, y hablando de un tema que ya hemos tratado, que es el Estado constitucional, menciona el Estado constitucional que su principal función es sobre proteger los derechos humanos, como usted lo dice, con ayuda del principio de seguridad jurídica, pero ¿cree que realmente lo hace? O sea, ¿el Estado constitucional realmente protege los derechos humanos? Procura protegerlos. Realmente en México el principal, el término que utilizamos es la procuración de justicia, pero realmente no nos vamos a lo mejor a si se garantiza o no, se procura. Y en ese procurar muchas veces no se cumplen los propósitos, y es verdad. ¿Por qué? Porque en nuestro sistema político y en nuestro sistema jurídico desafortunadamente tenemos o existe la corrupción, existen irregularidades, existen situaciones de simulación, por ejemplo. Entonces se procura, pero en muchas ocasiones no se alcanza, no se logra. Bueno, y para terminar con dos preguntas, cuando habíamos hablado de legitimidad y legalidad, ¿usted cuál considera que es la principal diferencia entre cada principio, el de legalidad y el de legitimidad? Bueno, sí hay diferencias, pero inclusive podríamos decir que hay una gran relación. La legitimidad es el reconocimiento que nosotros damos y que nosotros hacemos como ciudadanos a las autoridades políticas, sobre todo en el ámbito político. Cuando nosotros legitimamos al poder, le damos ese reconocimiento y lo respetamos, ya sea como gobernador, como presidente municipal, como presidente de la República, pero derivado de esa legalidad. O sea, es decir, sí reconocemos, pero siempre que haya existido un proceso, que haya existido y que ese candidato haya cumplido con ciertos requisitos, porque cuando ya no es así, pues entonces rompe con esa legalidad. Por eso muchas veces nos encontramos anuncios o en la publicidad de que un político debe de ser legítimo, ¿tal vez? Así es, exactamente. O sea, la legitimación tiene que ver con el reconocimiento, pero detrás de ese reconocimiento está toda la legalidad. Todo el apego a la ley. Exactamente, de lo contrario, pues no podríamos hablar de esa legitimidad. Y por eso es que vienen las nulidades como tal de esas elecciones, las revisiones de esas elecciones. ¿Por qué? Porque se presume que detrás de ello no hubo esa legalidad. Y para finalizar, con la relación que estamos viviendo y la globalización, ¿cuál considera que es la relación de todos estos temas desarrollados antes con la globalización? Pues estamos inmersos en el tema de la globalización, entonces yo creo que la relación estriba en eso, en que nosotros nos estamos desarrollando, sobre todo ustedes como nuevas generaciones, se están desarrollando en un mundo globalizado. Entonces es un mundo de exigencia, pero más que de índole jurídico, de índole tecnológico. Entonces sí hay una gran relación y obviamente ustedes como nuevas generaciones pues sí se tienen que enfrentar a nuevos desafíos, a grandes retos, pero yo considero que es posible y que sobre todo nuestra institución, nuestra universidad les está dando como las herramientas, las bases para que ustedes puedan ser competitivos en este gran mundo globalizado. Bueno, con eso finalizaríamos esta entrevista.